es una proteína infecciosa. Lo es cuando pierde esa estructura y se convierte en una proteína priónica de tipo Scrappy, por eso la llaman así. PRSC, proteína Scrappy, priónica Scrappy, y la pérdida de la estructura terciaria, la pérdida de la relación entre las hojas plegadas, las hace infecciosas. ¿Por qué? Porque empiezan a contagiar a las proteínas que se encuentran alrededor. Es un mecanismo de contagio parecido a la cristalización. No sé si alguna vez han visto en los documentales de ciencia, cuando empiezan a cristalizarse las partículas, se cristaliza una y luego siguen las demás como si fuese una cadena de dominó. Acá sucede lo mismo, o sea, las proteínas de la vecindad empiezan a tener ese cambio conformacional, que no es necesariamente al azar, o sea, encontrando la causa por la cual la proteína cambia, se llega a la conclusión de que se trata de alcanzar, no ha venido Chile, ¿no? Se trata de alcanzar un nivel energético en esa proteína que la convierte en estable, y ese nivel energético la alcanza aquí justamente. Significa que en este estado de proteína priónica normal es una proteína relativamente inestable, pero alcanzar la estabilidad energética en este lado, en la proteína priónica Scrappy, la hace, entre otras cosas, insoluble. Y no solamente insoluble, sino incapaz de despertar respuesta inmunitaria, lo cual ya es un mecanismo formidable de resistencia, porque todos los microbios pueden ser detectados por algún lado o por otro. No hay ninguno que se escape totalmente. El que tiene cápsula, el microbio capsulado, bacterias, hongos, terminan siendo reconocidos por factores del complemento, C3b, o por anticuerpos. Estas no. O sea, estas infectan, y la palabra infección se aplica aquí por el hecho de contagiar a las demás proteínas, pero no puede ser detectada por el sistema inmunitario. Sin embargo, sí hay lesión en el tejido cerebral. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario termina atacando a las priones normales y termina produciendo destrucción. No sé si he puesto figuras aquí, pero si buscan en internet van a encontrar las fotos de las autopsias de pacientes con enfermedad por priones. Van a encontrar que el cerebro parece un queso lleno de huecos. Esos huecos son consecuencia de la acción del sistema inmunitario, pero no destruyendo la proteína priónica, sino destruyendo a la proteína normal, y en su lugar esa proteína priónica anormal se va a depositar, formando los famosos depósitos amiloides. Por eso es que en algún momento se le llamó también amiloidosis cerebral. Pero el depósito amiloide es secundario a la lesión que se produce al inicio. Esta es otra imagen que muestra más o menos lo mismo, una proteína priónica celular normal, mayor proporción de alfa hélice, y la proteína Scrappy, donde aumenta significativamente la hoja plegada abierta. Un cambio ni siquiera en la composición de aminoácidos, sino un cambio en el plegamiento terciario hace que esta proteína pierda finalmente su función. Entonces, la forma de encontrarla y el lugar en el que la encuentran la hace bastante particular, porque infecta preferentemente el sistema nervioso central, o sea, no lo hace con otros tejidos, es el cerebro el que se ve involucrado, y ya no solamente la corteza cerebral, sino también los núcleos cerebrales, el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo, o sea, ya no solamente la corteza. Y hay, como vamos a ver más adelante, y también ustedes expusieron esa parte, una presentación de enfermedad priónica en humanos, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero que tiene una aparición esporádica, o sea, el cambio de la proteína es completamente al azar, no se sabe a quién le va a pasar, pero de pronto le sucede. Y la edad de presentación, que hasta hace 15, 20 años se veía lejana, porque era en pacientes de 60, 70, 80, 90 años, ahora se ve en pacientes más jóvenes, 45, 40 años. Un paciente más joven es de 28 años, en quien se han encontrado ya proteínas priónicas formadas con manifestaciones clínicas, porque este es un agente infeccioso lento, o sea, que produce la infección, pero desde que se produce el cambio conformacional hasta que la proteína se deposita como amiloide y se desencadena la destrucción del sistema nervioso central como tal, pasan décadas. Los tiempos de incubación clásicos, 50, 60, 70 años,
Ahora ya no es así. El tiempo de incubación ha bajado, en algunos casos es solo 4 años. Y ya hay sintomatología. La sintomatología más frecuentemente encontrada es demencia. Es la demencia la que marca muchas veces el devenir de estos pacientes, y la expectativa de vida es corta, no hay tratamiento por si acaso. La expectativa de vida es más o menos 3 o 4 años en el mejor de los casos, y en el peor de los casos 3 o 4 meses, desde que se detecta hasta que el paciente muere finalmente. ¿Ya? De ahí su importancia de entender el cambio conformacional, que bueno, termina produciendo proteínas tóxicas. O sea, la proteína propiamente dicha como proteína priónica celular se vuelve tóxica, y es por eso que despierta la respuesta la normal, pero la scrappy no. Y sigue contagiando a las demás que se encuentran alrededor, por eso que se extiende rápidamente. Aquí yo he listado algunas de las principales características, ¿no? Como he dicho, no tiene células, es transmisible, desnaturaliza. Aquí está lo del nivel energético, no es soluble, es inmune a las proteasas. Esa es otra característica que le da ese cambio conformacional. Yo puedo disolver cualquier proteína utilizando solventes orgánicos, cualquiera, por muy compleja que sea o muy patógena que sea. Incluso las proteínas del ébola se pueden disolver, pero estas no. O sea, son resistentes a las proteasas y no hay manera de destruirlas sino utilizando otras metodologías. Su configuración cambia y bueno, también se ha encontrado que esta proteína priónica termina utilizando al sistema inmunitario. O sea, el hecho de que no despierta respuesta tiene su razón de ser, porque le permite acumularse y le permite depositarse. O sea, utiliza en cierta forma la propiedad de evasión para poder seguir contagiando. Bueno, características fundamentales: no contiene ácido nucleico, y eso es lo que llama la atención. O sea, estamos acostumbrados a conocer microbios celulares o acelulares con carga genética que le permite dividirse, replicarse si es un virus, o reproducirse si es una bacteria o un parásito. Este no tiene carga genética, simplemente es estructura proteínica que contagia a otras proteínas. No produce cuerpos de inclusión, evidentemente no es una célula, y su periodo de incubación suele ser prolongado, bueno, solía ser prolongado. No ocasiona respuesta inflamatoria, no genera respuesta antigénica, el curso es crónico y es invisible. Se ha llamado en el tiempo al conjunto de enfermedades priónicas las priopatías, o patologías priónicas, ¿no? Encefalopatías priónicas también. En algunos casos referidas a animales, vacas, ovejas, cabras, y en otros casos referidas al humano. Vamos a hablar del humano, que es el que nos interesa. La priopatía clásica es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, esa que tiene brotes en los cuales no hay una causa explicable, aun cuando hay un rasgo genético atrás, pero no hay una causa explicable para poder justificar, salvo que se trate de una mutación espontánea, específicamente, como vamos a ver, en el brazo corto del cromosoma 20, que es donde se ubica el gen que codifica esta proteína. Hay priopatías adquiridas, en las cuales la proteína priónica se adquiere de afuera. Esas son las que se detectaron primero, digamos. Bueno, ahí está el Kuru, que explicaron una forma de canibalismo en la cual en ciertas tribus de Nueva Zelanda tenían la costumbre de comerse a sus muertos, una forma de permanecer con ellos más allá de la existencia terrenal. Pero se encontró que el Kuru no le daba a todo el mundo, sino solamente a las mujeres y a los niños en el tiempo. Entonces, cuando investigaron, al momento de repartir el cadáver, el músculo era comido, consumido por los varones primero, y después lo que quedaba, que eran las vísceras y específicamente el cerebro, se repartía entre las mujeres y los niños, y esa es una razón. O sea, sí puede ingresar por la ingesta. Esa es una de las razones por las cuales, cuando se desató el brote de las vacas locas en Inglaterra, mataron a todas las vacas y las incineraron, no permitieron que esa carne se consumiese. O sea, es una forma de entrada, la forma digestiva. También está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob diatrógena. La diatrógena está debida a trasplantes de material humano que estuvo con contacto o que tiene priones. Básicamente dos: dura madre y córnea. O sea, esos dos son elementos que pueden tener priones. Y
Bueno, la variante, que es la que está actualmente en boga, que se ha encontrado además que se puede transmitir por transfusiones sanguíneas. Pacientes que tienen pueden transmitir. Las genéticas, donde hay mutación del gen de la proteína priónica, donde está la enfermedad familiar, donde hay trazabilidad en varios individuos, incluso se puede predecir el insomnio familiar fatal o letal y el síndrome de German-Strauss-Scheinker. Este es el gen, la estructura genética, que no voy a explicar porque no es tema del curso, pero deben conocer que se ha mapeado el gen que produce la proteína priónica en el cromosoma 20, brazo corto, región 1-2, y cada una de las partes de ese gen está expresado en las proteínas, y justamente es la zona que va a verse afectada en el momento de expresar el plegamiento, para el caso de las que son genéticas, no para las que son ecotales. Bueno, aquí también se figuran las enfermedades en animales, el SCRAPI, las encefalopatías de, ¿cómo se llama? El MINC, ¿qué era MINC en inglés? ¿Alguien sabe más que yo? MINC, ¿qué cosa era? ¿Qué significa MINC? Enfermedad celular, ahí sí se llama. Para eso sirve. ¿Qué es MINC? Animal bestia, no. Bisón, claro, que es el que hacen los abrigos, donde también se encontró que las personas que cazaban a los bisones y los desollaban, pues saben, cazan al animalito, generalmente el balazo se lo dan en la cabeza para no malograr la piel. Entonces, al momento de desollarlo, lo estiran, lo abren por la mitad y van sacándole hasta las patas, las sacan con cuidado. Y al tomar contacto con el cerebro del bisón, ahí era donde mezclaban los alimentos probablemente o ingerían accidentalmente y se contagiaban. Bien, este es un mapa de todos los desórdenes, está casi todos los desórdenes donde hay alteración proteínica comprobada. No solamente son los priones, por si acaso. Existen también otro tipo de patologías en las cuales hay alteración del plegamiento de proteínas y eso trae como consecuencia patología neurológica. El caso priónico está aquí arriba nada más, donde está el síndrome de German-Strauss-Scheinker, que afecta sobre todo la parte del cerebelo. Está el insomnio fatal, que afecta el tálamo, y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que afecta las neuronas corticales. En el caso de Creutzfeldt-Jakob, demencia. En el insomnio fatal produce insomnio, mueren por no dormir. ¿Cuánto creen que puede aguantar una persona sin dormir? 10 días. Si al 11 se muere. Eso es verdad. Y la ataxia, bueno, en el caso del cerebro. Estas son otras ya, la enfermedad de Huntington y otras más que verán seguramente. Aquí está el mapa. Creutzfeldt-Jakob generalmente es corteza, insomnio cerebral fatal, los núcleos talámicos, la variante de Creutzfeldt-Jakob, inclusive la nueva variante, ya no solamente la corteza, sino también los núcleos talámicos y el cerebelo. El cerebelo era para el Kuru, de allí que se describía la enfermedad como enfermedad de los zombies, que caminaban, marcha táxica. Y el síndrome de German-Strauss también afecta la parte del cerebelo. Los priones, si bien es cierto, se pueden formar en los ganglios, en realidad en los órganos linfoides secundarios, y como hemos dicho puede ser el ganglio. ¿Qué más? ¿Qué otro órgano linfoide secundario tenemos, además de los ganglios linfáticos? ¿Y? No, el timo es primario, el hígado no es. El tejido linfoide asociado a mucosas, el mal. Las placas de Peyer forman parte del mal, en el caso del intestino, más grueso que delgado. El vaso, el sistema linfoide, el apéndice también forma parte del mal, por si acaso. El apéndice como tal, como lo conocemos, tiene una estructura que se comunica con los ganglios linfáticos y que funciona como placa de Peyer. Lo mismo que las amígdalas, bueno, el cerebro, que es donde se replica y puede ser transportada esta proteína priónica a través del sistema circulatorio y también a través del sistema linfático. ¿Por dónde puede ingresar? Ya dijimos, si es intracraneal, trasplante de dura madre. Si es por trasplante de córnea, puede ser por vía aérea. Este es uno de los que no está comprobado, por eso está en puntitos.
se puede inhalar, toda patología que se puede inhalar es rápidamente distribuida en el mundo en cuestión. Antes eran días, porque no se viajaba mucho en avión, ahora es en horas simplemente. La ingesta sí está comprobado, ingesta de carne contaminada, músculo contaminado. Intramuscular, si hay contacto con el agente infectante como tal. Endovenoso básicamente son las transfusiones sanguíneas y la parte de la piel que no está comprobado del todo. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, hay pruebas, hoy en día ya hay una prueba en sangre para poder detectar las anomalías del gen, no para detectar la proteína priónica como tal todavía. Puedes detectar la anomalía genética para predecir quién es esa anomalía y vas a hacer en algún momento tu demencia senil. ¿Okay? Será por priones, si es que senil. Puede ser antes. Entonces, ya existe la... Y la otra forma de investigarlo es a través de los exámenes de imágenes, las resonancias, por ejemplo, magnéticas y las tomografías que nos pueden mostrar cambios en la arquitectura cerebral sugerentes de algún proceso priónico. No se le hace a todo el mundo, obviamente, no le hacemos a las personas que tienen algún tipo de sintomatología en la cual no se ha encontrado el agente causal. Esto es, hasta ahora se encuentran casos en pacientes ancianos. ¿No han visto alguna vez, escuchado las historias? Bueno, cuando pasen por el hospital verán, hay personas ancianas, abuelitos que ya empiezan a hablar incoherencias, pero no es que están con hiponatremia, no es que tienen hipotiroidismo, o sea, no hay causa, pero ya están con ese problema. La única manera de saber, bueno, hasta hace tiempo era una biopsia cerebral que no se hace normalmente, pero ahora sí existe forma de averiguarlo a través de sangre. Y hay algunas pruebas que se están desarrollando para detectarlas a partir de la orina, donde se podría evidenciar la eliminación de proteína priónica en principio. Los cambios que produce son estos de aquí. No está ya visto en histología cómo es el parénquima cerebral. No hay huecos en el parénquima cerebral, por lo menos no naturales. Los que hay son los que forman la circunvolución, los surcos, que son espacios que no están en blanco necesariamente, pero aquí sí. Si ustedes ven, hay espacios en blanco. Con un queso, pues igualito, ¿no? Han comido queso alguna vez, han visto el queso que está lleno de huecos, pues igual es el cerebro. Si eso ocurre en la corteza, evidentemente alguna de las conexiones del área temporal, del área parietal se rompen y el paciente empieza a tener pues devaneos, empieza a tener signos de demencia, ¿no? Lo mismo sucede no solamente en el Creutzfeldt-Jakob, sino también en la enfermedad del insomnio fatal familiar y en el otro, el síndrome de Hermann-Schauler. Se produce vacuolización, en algunos casos se le llama así, degeneración espongiforme, se le conoce como encefalopatía espongiforme, también se le dice. Espongiforme, ¿por qué? La esponja está llena de huecos, igual es como se ve el cerebro. En algunos casos, cuando ya se sospecha el Creutzfeldt-Jakob y se empiezan a hacer exámenes de una resonancia magnética, se ve ya la disminución de la densidad cerca de los núcleos talámicos, en los ganglios basales. Ese es un signo que nos va a indicar que el paciente está empezando a hacer su enfermedad priónica y su desenlace es corto, cercano. Criterios diagnósticos se los dejo como cultura, no es objetivo del curso desarrollarlo. Y hay la forma de diagnosticar los criterios según la OMS y los últimos criterios del 2009. Y aquí están las dos diferencias importantes entre el Creutzfeldt-Jakob esporádico y la variante, la que se ve ahora. El esporádico tenía más o menos un tiempo de duración de enfermedad de 4 meses, tiempo de muerte del paciente en promedio eran 66 años, con poca cantidad de placas, 10%. Lo que se ve ahora en la variante, el tiempo promedio de muerte es 29 años, es joven, la gente se muere por eso. Y la enfermedad dura un poco más, pero no hay, hay ausencia de los cambios electroencefalográficos, pero sí las placas son abundantes, 100% de placas se tiene sí tomado del cerebro en este tipo de pacientes. Todavía son pocos los casos, estas zonas en gris son los lugares donde se está monitoreando, porque es donde se ha encontrado más. Si se dan cuenta, en Latinoamérica Perú no está, pero sí está Argentina. Alguna razón debe tener. Bien, preguntas sobre esta parte. Está sencillo, les he dado las características, saben qué características tiene cada uno, cómo se conforma, cuál es la razón por la cual se da y qué es lo que ocasiona. No hay tratamiento. No hay.
Samuel. Doctor, ¿por qué se clasifica en tercera? ¿Por qué lo clasifican en tercera? Ah, no. Acuérdate de la estructura de las proteínas. La primaria es la secuencia lineal. La secundaria ya empieza a haber conformación espacial. La terciaria son los plegamientos, hoja beta, y la cuarta ya es la tridimensional. Entonces son las 4 estructuras proteínicas. ¿Ya? Ahí no vamos a continuar.